Buenas tardes, hoy vamos a estar hablando sobre la caminata para el asombro. Antes de comenzar a hablar sobre la caminata en sí, vamos a hablar un poco de los conocimientos de esta práctica. Primero que nada, ¿qué es el asombro? El asombro, en mis palabras, es cualquier experiencia, cualquier sentimiento en el cual nosotros estamos presenciando algo vasto, algo que no hemos experienciado antes, algo que nos traiga sorpresa, algo que nos traiga felicidad, quizás tristeza. Muchas veces puede ser algo positivo, algunas veces es algo negativo, una experiencia mala. Para esta práctica de felicidad particularmente nos vamos a estar enfocando en el lado positivo de estas experiencias. Entonces, la práctica de felicidad sobre la caminata para el asombro fue desarrollada por Greater Good in Action, que es una compañía en la cual hay revistas, hay actividades, hay artículos múltiples de conexiones y contextos en los cuales se enfocan en el bienestar mental y físico de las comunidades alrededor del mundo. Y entonces esta caminata pues está enfocada en mantener y preservar la salud mental y física. Antes de empezar con esta caminata, tenemos que hablar un poco sobre los materiales y quizás lo que tenemos que hacer antes de hacer la caminata. Entonces, primero que nada, tenemos que sacar más o menos 15 minutos de nuestro día. Sé que hoy en día somos personas muy ocupadas, que quizás no tenemos casi tiempo para hacer una caminata, pero quizás una vez en la semana saquemos 15 minutos de nuestro día. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es de tener menos distracciones que tenemos usualmente. Por ejemplo, si vamos a hacer una caminata, quizás no traigas tu celular, quizás no traigas a tu perrita, a otras personas. Trata de enfocarte en ti misma y quitarte cualquier distracción que puedas tener en tu vida, ya sean celulares, ya sean computadoras, ya sean libros, ya sean personas, animales, lo que sea. Vamos a tratar de tener una oportunidad de explorar el mundo y explorar la naturaleza por nosotros mismos. Por tercero, tenemos que encontrar un lugar, ya sea un parque, puede ser un museo, pueden ser las montañas, puede ser alguna parte de tu comunidad que quizás no hayas visto antes. Cualquier lugar en el cual quizás no hayas ido o que quizás no hayas tenido la oportunidad de explorar, escoge ese lugar y explora. Y por último, tenemos que tener una motivación intrínseca. Y para eso me estoy refiriendo a que tenemos que tener una mentalidad abierta en el cual nosotros estemos dispuestos a explorar, a pensar en cosas un poco más fuera de lo normal, en cuestión de que seamos uno con la naturaleza. Y para eso tiene que haber motivación, para eso tiene que haber interés y para eso tiene que haber motivación intrínseca, como estaba hablando. Y entonces ya cuando tengamos esos materiales acumulados y estemos listos para hacer la caminata, lleguemos a ese lugar donde vayas a hacer la caminata. Saca más o menos 15 minutos, como dije anteriormente, para hacer la caminata. Y mientras estés caminando, trata de hacer respiraciones. En el artículo de esta caminata se decía que trates de inhalar y exhalar más o menos 7 veces. Si encuentras algún artículo, si encuentras algún tipo de acción o algún tipo de imagen que te grabe la atención, que quieras mirar, que quieras enfocar, que quieras explorar, trata de respirar 7 veces adentro, 7 veces afuera. Y eso te va a ayudar a que te puedas relajar un poquito y explorar la naturaleza y lo que sea que quieras explorar de una manera un poco más relajada y un poco más abierta. Otra cosa que decía que hiciéramos en el artículo era que prestemos atención a los pasos que estamos haciendo. Para esto me estoy refiriendo a que tenemos que ser uno con la naturaleza. Mientras estemos caminando, date cuenta en dónde te estás parando. Date cuenta en cómo te sientes, cómo se siente el piso, cómo te sientes tú por dentro, cómo se siente el alrededor. ¿Qué escuchas? ¿Qué ruidos hay en la naturaleza? ¿Por qué están pasando esos ruidos? ¿Por qué están sucediendo? Y trata de tener una mentalidad nueva. Trata de querer explorar algo que no hayas explorado antes. Y ese es el elemento más importante de esta actividad, que tenemos que estar abiertos. Si quizás es algún ruido que ya hayas escuchado antes, trata de explorarlo de una manera nueva,
como si no lo hubieras escuchado antes. Y eso pues te va a traer un poquito más de relajamiento y un poquito más de interés a lo que estás haciendo. Cuando estamos hablando del asombro a la novedad, es que tenemos que tener esa mentalidad nueva de que queremos explorar, queremos ver lo que está alrededor de nosotros y así poder sacarle provecho a esta actividad. Y por último, explora, trata de ir a lugares nuevos y si vas a un lugar que ya hayas ido, trata de buscar alguna esquina, algún sitio en el cual no hayas explorado de la manera en la que indica esta actividad. Ahora pues puedo hablar un poco sobre mi experiencia haciendo esta actividad. Para mí yo escogí un parque que queda cerca de los apartamentos en donde yo vivo, en Papillion. Yo había visitado este parque y no era muy nuevo para mí, pero sí traté de tener esa mentalidad de querer explorar algo. Ya que obviamente poner un lugar nuevo porque ya lo conocía, sí fue una experiencia muy positiva y muy buena, ya que necesitaba ese tiempo para explorar, para saber lo que tenía que hacer. Y por eso fue que ir a ese parque me trajo muchas cosas positivas. Porque tenía expectativas diferentes y esa fue la parte importante de esta actividad, que a pesar de que era un lugar conocido, tenía expectativas diferentes, quería sacar diferentes resultados de esta caminata comparado con otras caminatas que había tenido previamente. Y entonces una de las reflexiones que mencioné aquí es pues, que tuve asombro a la novedad. Quizás no eran cosas que eran completamente nuevas, pero sí eran actividades que me trajeron paz, sí fueron cosas que me trajeron asombro, porque quizás, por ejemplo, cuando fui a la caminata vi flores que no había visto antes, vi que habían árboles que estaban creciendo que no había visto antes. Y entonces las cosas pequeñitas que pude notar en esa caminata me trajeron un poco de asombro. Quizás no fue un asombro inmenso, pero sí fue un asombro. Y esa es la parte importante de esta actividad. Pude tener un poco de unidad, no solamente con la naturaleza, al ver las cosas que estaban alrededor, pero que sino también me trajo unidad conmigo misma. Pude reflexionar en mis acciones, pude reflexionar en mis actividades, en las cosas que yo hago diariamente, en las cosas que debería hacer diariamente. Y en total esta actividad me hizo reflexionar y me hizo caer en cuenta de las cosas que puedo cambiar en mi vida, ya que no solamente es una actividad de asombro para ver cosas nuevas en la naturaleza, pero sino también puede ser una actividad para reflexionar en tu vida y en las cosas que se puede hacer alrededor de donde vives. Y entonces finalmente me trajo alivio físico, me trajo alivio mental, porque pude enfocarme en la naturaleza y no enfocarme en mi vida, que en estos tiempos está muy ocupada. Entonces me trajo mucho alivio y por eso fue que me encantó hacer esta actividad. Y entonces los reto a ustedes que están viendo en este video a que visiten la página de internet que está aquí presentada en el PowerPoint y lean un poco sobre la actividad y cómo quizás le puede beneficiar a ustedes en sus vidas personales. Es algo muy interesante y muy bonito para hacer, y si tienes 15 minutos en tu día para hacer una caminata, por favor háganla, le va a brindar muchas oportunidades para poder tener unidad con la naturaleza, tener unidad consigo misma. Y entonces es algo que les reto a que hagan y que le saquen provecho. Gracias.